Existe un error que casi todo el mundo comete cuando desea algo con demasiada intensidad. Un error tan silencioso, tan naturalizado, tan aceptado como parte de la búsqueda, que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que lo está cometiendo. Y ese error no es desear demasiado, no es pedir con mucha fuerza, no es soñar en grande. El error es hablar del deseo como si todavía no existiera. Es hablar de lo que quieres desde el lugar de quien todavía no lo tiene, desde el lugar de quien espera, de quien suplica, de quien necesita que algo exterior se mueva para que su vida cambie. Ese es el error. Y hoy vamos a desmontarlo por completo. Piensa en cómo hablas de lo que quieres. Piensa en las palabras exactas que usas cuando le cuentas a alguien tu deseo, tu sueño, tu intención. Piensa en el tono. Piensa en la energía que hay detrás de esas palabras. ¿Hay urgencia? ¿Hay ansiedad? ¿Hay una especie de súplica disfrazada de afirmación? Porque hay una diferencia enorme, una diferencia que lo cambia todo, entre decir algo desde la certeza y decirlo desde la carencia. Y esa diferencia no siempre está en las palabras. Está en la vibración que hay detrás de ellas. Está en la frecuencia desde la que hablas. Cuando alguien dice, quiero mucho dinero, pero lo dice desde el miedo a no tenerlo, lo que realmente está emitiendo al universo es el miedo. Cuando alguien dice, quiero encontrar el amor de mi vida, pero lo dice desde la desesperación de estar solo, lo que realmente está proyectando es la desesperación. Cuando alguien dice, quiero sanar, pero lo dice desde la angustia de la enfermedad, lo que está reforzando es la angustia. Esto no es una cuestión de magia ni de pensamiento mágico simplificado. Es una cuestión de coherencia interna. Es una cuestión de alineación entre lo que dices, lo que sientes y lo que crees. Y cuando esas tres cosas no están alineadas, el mensaje que sale al mundo es confuso, contradictorio, débil. No llega a ningún lado. Hay una práctica antigua, profunda, transformadora, que pocas personas conocen en su forma más pura. Y esa práctica se puede resumir en 3 pasos que parecen simples, pero que requieren una disciplina interna enorme. El primero es declarar, el segundo es soltar, el tercero es callar. Declarar, soltar y callar. 3 pasos, 3 movimientos, 3 actos de poder real, no de poder performativo, no de poder fingido, sino de poder genuino, del que nace del interior de una persona que sabe quién es y qué tiene derecho a recibir. Vamos a hablar del primero, declarar. ¿Qué significa declarar? No significa pedir, no significa rogar, no significa esperar que alguien o algo te conceda lo que quieres. Declarar significa afirmar desde la certeza. Significa hablar de lo que quieres como si ya fuera una realidad que simplemente todavía no ha terminado de manifestarse en el plano físico. Hay una diferencia fundamental entre una petición y una declaración. Una petición implica que hay una autoridad externa que puede decirte sí o no. Una declaración no reconoce esa autoridad. Una declaración parte de ti mismo, de tu convicción interna, de tu conocimiento de que lo que deseas ya existe en algún nivel de la realidad y que tu trabajo es simplemente alinearte con ello para que aparezca. Cuando un médico hace un diagnóstico, no está rogando que el paciente tenga tal o cual condición, está declarando lo que ve. Cuando un juez dicta sentencia, no está pidiendo permiso, está declarando la ley. Cuando un ingeniero dice, este puente soportará el peso, no está deseando que así sea. Está declarando su conocimiento, su comprensión de los principios que gobiernan la realidad física. Hay algo en la declaración que es definitivo, que es autoritativo, que no admite discusión. Y esa es exactamente la energía con la que tienes que hablar de lo que quieres. Ahora bien, aquí viene la parte que más cuesta entender, la parte que más resistencia genera, la parte que va completamente en contra de lo que la mayoría de nosotros aprendemos desde pequeños. Después de declarar, hay que soltar. Y soltar no significa renunciar. Soltar no significa que ya no lo quieres. Soltar significa que confías tanto en el proceso, en el orden natural de las cosas,
en la inteligencia que organiza el universo, que no necesitas seguir aferrándote al deseo para que se cumpla. De hecho, el aferramiento es precisamente lo que lo retrasa. El aferramiento es la señal más clara de que en el fondo no confías. Y la desconfianza bloquea la manifestación. Imagina que plantas una semilla. La plantas en la tierra, la riegas, te aseguras de que tenga sol y luego la dejas. No estás todo el día cavando para ver si ya germinó. No le estás diciendo constantemente a la semilla cuánto la necesitas. No estás llorando junto al surco porque todavía no ha salido el brote. Confías en el proceso natural. Sabes que la semilla tiene todo lo que necesita para convertirse en lo que está destinada a ser. Y sabes que tu trabajo ya está hecho por ahora. Esa misma confianza, esa misma certeza tranquila, es lo que se necesita después de una declaración verdadera. El problema es que la mayoría de las personas planta la semilla y luego la desentierran 20 veces al día para ver si ya está creciendo. Y cada vez que la desentierran, interrumpen el proceso. Cada vez que vuelven al deseo con ansiedad, con urgencia, con la necesidad imperiosa de ver resultados, están enviando al universo el mensaje de que no confían. Y el universo, que es un espejo perfecto, les devuelve exactamente eso: incertidumbre, retraso, frustración. El tercer paso es el más difícil de todos para la mente moderna, para la mente que ha sido entrenada en la sobreexplicación, en la verbalización constante, en compartir todo, en procesar en voz alta, en hablar y hablar y hablar hasta que algo tenga sentido. El tercer paso es callar. Después de declarar con certeza, después de soltar con confianza, hay que callar. Hay que dejar de hablar del deseo. Hay que resistir el impulso de contárselo a todo el mundo. Hay que resistir el impulso de revisitar el tema una y otra vez en conversaciones que, en apariencia, parecen positivas y motivadoras, pero que en realidad son otra forma de aferramiento, otra forma de decirle al universo que todavía no confías en que lo que declaraste se va a cumplir. El silencio tiene un poder que pocas personas comprenden. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. El silencio después de una declaración poderosa es como el sello que cierra el sobre, como la firma que valida el documento, como el punto final que completa la oración. El silencio dice: ya está hecho. No necesito seguir hablando de esto porque no tengo dudas. El silencio es la expresión más profunda de la confianza. Hay culturas antiguas que sabían esto. Las tradiciones más profundas del mundo, desde el budismo hasta las enseñanzas de los pueblos originarios de América, desde la mística cristiana hasta el judaísmo cabalístico, todas comparten una comprensión fundamental del poder del silencio. No como represión, no como negación, sino como custodia del poder interior. Los grandes maestros no hablaban constantemente de sus intenciones. Las sembraban en el silencio y las nutrían con la quietud. Pero hay algo más que vale la pena explorar aquí, algo que va más allá de la práctica en sí misma y que toca la raíz del asunto. Y eso es la cuestión del merecimiento. Porque toda declaración verdadera tiene que estar fundamentada en una creencia genuina de que mereces lo que estás pidiendo. Sin esa base, la declaración es solo palabras. Son palabras vacías que suenan bien en el momento, pero que no tienen sustancia, que no tienen peso, que no tienen la densidad necesaria para impactar en la realidad. ¿Cuántas personas conoces que afirman constantemente sus deseos, pero que en el fondo no creen que merezcan recibirlos? ¿Cuántas personas dicen, merezco el amor, pero en su interior siguen creyendo que son demasiado difíciles de amar? ¿Cuántas personas dicen, merezco la abundancia, pero cada vez que piensan en dinero, sienten vergüenza, o culpa, o miedo? Esas afirmaciones no están llegando a ningún lado, porque hay una contradicción fundamental entre lo que se dice y lo que se cree. Y aquí es donde entra algo que cambió la comprensión de millones de personas en el mundo entero. Louise Hay enseñó que el mayor obstáculo entre una persona y lo que desea no es la falta de esfuerzo,
ni la falta de técnica, ni la falta de fe en el universo, sino la falta de amor propio, la creencia profunda y a menudo inconsciente de que uno no merece recibir lo bueno que la vida tiene para dar. Y cuando esa creencia está instalada en el interior, todo lo que se diga por fuera, por más poderoso que suene, choca contra ese muro invisible. El trabajo del merecimiento es el trabajo más profundo que existe. Es más profundo que aprender técnicas de manifestación. Es más profundo que estudiar la ley de atracción. Es más profundo que hacer afirmaciones todos los días frente al espejo. Porque todas esas herramientas funcionan maravillosamente cuando están construidas sobre una base sólida de amor propio y de convicción de que uno es digno de recibir. Pero cuando esa base no existe, las herramientas se convierten en performance, en ritual vacío, en una actividad que se hace con la esperanza de que algo externo cambie lo que uno no ha podido cambiar desde adentro. Entonces, antes de hablar de declarar, soltar y callar, hay que hablar de preparar el terreno interior. Hay que hablar de limpiar las creencias que contradicen el deseo. Hay que hacer ese trabajo que no tiene glamour, que no tiene foto bonita para las redes sociales, que no tiene un resultado inmediato visible, pero que es absolutamente indispensable. El trabajo de mirarse a uno mismo con honestidad y preguntarse, ¿qué creo sobre esto en el fondo? ¿Creo de verdad que lo merezco? ¿O solo lo creo en la superficie, mientras que en lo más profundo de mí hay una voz que dice que no? Ese trabajo puede tomar tiempo, puede tomar conversaciones incómodas con uno mismo, puede tomar la ayuda de un profesional, de un maestro, de un proceso terapéutico. No hay que tenerle miedo a eso. De hecho, hay que celebrarlo, porque es la señal de que eres lo suficientemente valiente para ir a las capas más profundas de tu ser. Las capas donde viven las creencias que realmente están gobernando tu vida, a menudo sin que tú lo sepas. Ahora bien, una vez que ese trabajo de base está en proceso, una vez que empiezas a desmantelar las creencias limitantes y a construir desde adentro una comprensión más verdadera de tu propio valor, entonces las declaraciones cobran una fuerza diferente. Entonces, cuando dices, tengo abundancia en mi vida, no lo dices desde la desesperación de quien no la tiene. Lo dices desde la comprensión de quien sabe que la abundancia es su estado natural y que todo lo que necesita hacer es alinearse con ella. Hay una diferencia entre esas dos formas de decir exactamente las mismas palabras. Una diferencia que lo cambia todo. Hablemos ahora de algo que sucede con mucha frecuencia y que es una de las formas más sutiles en que las personas sabotean sus propias declaraciones. Se llama la conversación repetitiva y funciona así. Tienes un deseo, lo declaras con fuerza, con convicción, con claridad, te sientes bien, sientes que algo se movió y luego, al día siguiente, se lo cuentas a una amiga y al otro día a tu mamá y la semana siguiente, en una reunión con conocidos, vuelves a mencionarlo. Y en cada conversación, aunque aparentemente lo estás afirmando con positividad, lo que realmente estás haciendo es revisitar el deseo desde el lugar del todavía no. Lo estás mirando constantemente con la mirada del que espera. Y cada vez que lo miras así, estás reforzando la distancia entre tú y lo que quieres. Hay algo que sucede cuando alguien que tiene una claridad absoluta sobre lo que quiere simplemente deja de hablar de ello. Hay una especie de poder que se acumula en ese silencio, como si la energía que antes se dispersaba en conversaciones, en explicaciones, en justificaciones, en actualizaciones constantes sobre el estado del deseo, de repente se concentrara en un solo punto. Y esa concentración de energía es lo que genera el momentum, lo que genera el movimiento interno que eventualmente se manifiesta en el exterior. Piensa en las personas que conoces que verdaderamente han logrado cosas grandes en su vida. Las personas que han construido negocios sólidos, que han encontrado relaciones profundas y duraderas, que han logrado transformaciones de salud extraordinarias, que han alcanzado metas que para otros parecían imposibles. Piensa en cómo hablan de esas cosas.
En general, no hablaban de ellas constantemente mientras las estaban construyendo. Trabajaban en silencio, actuaban, y cuando el resultado ya estaba presente, entonces lo compartían. Pero durante el proceso, el silencio era parte de la estrategia. Hay una frase que circula en muchos contextos y que captura perfectamente esta idea. Dice: trabaja en silencio y deja que tu éxito haga el ruido. Y aunque pueda sonar como un cliché motivacional, hay una verdad profunda en esa frase que vale la pena explorar. Porque no se trata solo de no hablar, se trata de proteger el proceso. Se trata de entender que hay una etapa de gestación en cualquier manifestación, una etapa en la que el deseo es todavía vulnerable, todavía está tomando forma, todavía está organizándose, y en la que la energía de la duda, ya sea la tuya o la de otros, puede interferir con ese proceso. Las plantas no crecen a plena vista desde el primer momento. Pasan semanas, a veces meses, bajo la tierra, en la oscuridad, desarrollando raíces que nadie ve, construyendo una estructura que nadie puede observar, pero que es absolutamente fundamental para que cuando el brote emerja pueda sostenerse y crecer con fuerza. Y mientras todo ese proceso invisible está ocurriendo, si abres la tierra constantemente para ver qué está pasando, destruyes exactamente lo que estás tratando de crear. Tus declaraciones también necesitan ese periodo de oscuridad. Ese periodo en el que simplemente confías, sin buscar evidencia constante, sin necesitar validación externa, sin querer ver resultados inmediatos que confirmen que tu declaración fue escuchada. La fe, en su forma más pura, es precisamente eso, la capacidad de confiar en lo que todavía no puedes ver, de saber con una certeza que va más allá de la evidencia sensorial que lo que declaraste ya está en camino. Ahora necesitamos hablar de algo que puede resultar incómodo, algo que toca directamente la forma en que muchas personas se relacionan con sus deseos y con las personas a su alrededor, y es el tema de la mendicidad emocional, porque hay una forma de hablar de los deseos que es, en esencia, una forma de mendigar, no de pedir, no de declarar, de mendigar. Y la mendicidad emocional es una de las energías más contrarias a la manifestación que existen. ¿Qué es la mendicidad emocional en el contexto de los deseos? Es cuando hablas de lo que quieres de una manera que, implícita o explícitamente, está buscando la validación, la aprobación, la confirmación de que sí, que mereces tenerlo, de que sí, que es posible para ti. Es cuando necesitas que otras personas te digan que tu sueño es alcanzable para poder seguir creyendo en él. Es cuando cada vez que compartes tu intención, hay una parte de ti que está esperando un aliento, un apoyo, una palmada en el hombro que te diga: sí, adelante, lo puedes lograr. Y el problema de esa mendicidad no es moral, no es que sea malo necesitar apoyo o validación. El problema es pragmático. El problema es que cuando tu fe en tu declaración depende de la respuesta de otros, no tienes fe real, tienes fe prestada, fe condicional, fe que se desmorona en el primer momento de duda o de incomprensión. Y esa clase de fe no es suficiente para sostener una manifestación. La fe real, la fe que mueve montañas, la fe de la que hablan los textos sagrados de todas las tradiciones, la fe que transforma realidades, es completamente interna. No necesita confirmación externa, no se debilita ante el escepticismo ajeno, no requiere que nadie más esté de acuerdo para que la persona que la sostiene siga avanzando. Es una certeza tan profunda, tan arraigada, que existe independientemente de lo que digan, piensen o crean los demás. Cuando alcanzas ese nivel de certeza interior, ya no necesitas hablar de tus deseos constantemente, no porque los estés reprimiendo, no porque hayas renunciado a ellos, sino porque ya no necesitas la confirmación verbal de nadie para saber que son reales, que son posibles, que ya están en proceso de manifestarse. El silencio que sigue a ese estado de certeza no es el silencio del miedo, es el silencio de alguien que ya sabe, es el silencio del que ha sembrado y que espera con tranquilidad la cosecha. Hay otra dimensión de este tema que merece atención profunda,
y es la dimensión del tiempo. Porque uno de los grandes errores que cometemos cuando declaramos algo es que inmediatamente empezamos a medir el tiempo que tarda en manifestarse. Y cuando el tiempo que pasa sin resultado visible supera nuestra tolerancia a la incertidumbre, entramos en pánico. Empezamos a pensar que algo salió mal, que la declaración no funcionó, que quizás no merecemos lo que pedimos, que quizás el universo no nos escuchó. Y es en ese momento de pánico donde la mayoría de las personas comete el error más costoso de todos. Vuelven a hablar del deseo, pero esta vez desde la urgencia, desde el miedo, desde la necesidad imperiosa de que ya se manifieste. Y esa urgencia, esa necesidad, esa angustia temporal, deshacen en un momento toda la coherencia que habían construido con la declaración original. Es como encender una vela y luego apagarla de inmediato con el aliento, y luego volverla a encender, y luego apagarla otra vez. La llama nunca tiene la oportunidad de estabilizarse, de crecer, de iluminar. El tiempo de manifestación no es algo que puedas controlar, no es algo que debas controlar. Hay una sabiduría en el universo, hay un orden en las cosas, hay una coordinación de circunstancias y condiciones que escapa completamente a tu capacidad de gestión consciente. Y esa coordinación necesita tiempo, a veces poco tiempo, a veces más del que esperabas, pero siempre el tiempo exacto que se necesita para que todo esté listo, para que todas las piezas estén en su lugar, para que lo que llega sea verdaderamente lo que declaraste y no una versión apresurada, incompleta, a medias. La paciencia no es pasividad. La paciencia es una forma activa de confianza. La paciencia dice, confío tanto en el proceso que no necesito apurarlo. La paciencia dice, sé que lo que viene está tomando la forma correcta, el tamaño correcto, el momento correcto. La paciencia es la manifestación en el tiempo. Y la mayoría de las personas que no ven sus declaraciones cumplidas no es porque el universo no haya respondido. Es porque la impaciencia las llevó a interrumpir el proceso antes de que pudiera completarse. Ahora quiero hablarte de algo que puede resultar sorprendente, algo que va completamente en contra de lo que la cultura del bienestar moderno ha popularizado en los últimos años. Y es que hablar demasiado de tus deseos puede, paradójicamente, hacerte menos probable de alcanzarlos. No solo desde el punto de vista energético o vibracional, sino también desde un punto de vista completamente neurológico y psicológico. Hay investigaciones fascinantes sobre lo que sucede en el cerebro cuando anunciamos nuestras metas e intenciones. Cuando compartes públicamente lo que quieres lograr, una parte de tu cerebro, específicamente el área asociada con la identidad y el reconocimiento social, procesa ese anuncio como si el objetivo ya hubiera sido alcanzado. Recibe la validación social que viene con el anuncio, las respuestas entusiastas de las personas que te felicitan o te alientan, y eso genera una sensación de satisfacción prematura, una satisfacción que reduce la motivación para seguir actuando hacia la meta. En otras palabras, el mero acto de hablar del objetivo puede engañar a tu cerebro, haciéndole creer que ya lo lograste. Y ese engaño reduce el impulso, la energía, el deseo de actuar que son absolutamente necesarios para que el objetivo se materialice en la realidad. Es una especie de cortocircuito entre la intención y la acción. El cerebro obtiene la recompensa social sin que haya ocurrido el trabajo real, y eso lo hace menos propenso a buscar la recompensa real a través del esfuerzo. Esta es una de las razones por las que los grandes realizadores, los que verdaderamente alcanzan sus metas más ambiciosas, tienden a hablar poco de ellas mientras están en proceso. No es superstición, no es timidez, es una comprensión intuitiva, o en algunos casos explícita, de cómo funciona la motivación, de cómo funciona la energía de la intención, de cómo funciona el proceso de convertir un deseo en realidad. El silencio también te protege de otra cosa, de las opiniones no solicitadas de las personas que te rodean, porque cuando compartes tus sueños con el mundo, no todos los que escuchan están en el mismo nivel de expansión que tú. No todos tienen la misma visión de lo que es posible para ti.
No todos, incluso los que te quieren, pueden ver en ti lo que tú ves en ti mismo. Y sus dudas, sus preocupaciones, sus comentarios llenos de buenas intenciones pero limitados por su propia perspectiva, pueden erosionar tu fe si no tienes un cimiento interno suficientemente sólido. No es que las personas malintencionadas sean el mayor peligro. Las personas malintencionadas son fáciles de ignorar. El mayor peligro son las personas que te aman y que de todas formas no creen que puedas lograr lo que quieres lograr. El mayor peligro es el familiar bien intencionado que te dice, ten cuidado, el amigo que te dice, ¿y si no funciona? El colega que te dice, eso es muy difícil, ¿has pensado en una alternativa más realista? Esas palabras, dichas desde el amor genuino, pueden hacer más daño que las críticas de un enemigo, porque vienen cargadas de emoción, de relación, de historia compartida, y por eso penetran más profundo. El silencio te protege de todo eso. El silencio es un escudo, no un escudo de miedo, no un escudo de timidez, sino un escudo de sabiduría. El silencio dice, lo que estoy construyendo es mío, es sagrado en este momento de gestación, y no lo voy a exponer a energías que no puedan sostenerlo antes de que esté suficientemente formado para hacerlo por sí mismo. Y esto nos lleva a una pregunta que inevitablemente surge en este punto. ¿Entonces nunca hablo de mis sueños? ¿Nunca los comparto? ¿Vivo en un aislamiento total de mis intenciones más profundas? La respuesta es, sí los compartes, pero con sabiduría. Los compartes con las personas que están en tu mismo nivel de expansión o por encima de él. Los compartes con quienes genuinamente pueden sostener la visión contigo, con quienes su fe se suma a la tuya en lugar de restarle. Los compartes cuando ya hay suficiente evidencia de que el proceso está en marcha, cuando ya hay algo concreto que mostrar, cuando la semilla ya se ha convertido en brote y el brote puede defenderse solo. Y los compartes sin necesitar una respuesta particular, sin depender de la validación que puedas recibir, sin que tu convicción aumente o disminuya según lo que el otro diga. Porque en ese punto, tu certeza es tan sólida, está tan anclada en tu interior, que la opinión externa, por bien intencionada o por escéptica que sea, simplemente no tiene el poder de moverla. Hay una práctica concreta que quiero proponerte, una práctica que integra todo lo que hemos estado hablando y que puede transformar completamente tu relación con tus deseos y con el proceso de manifestación. Esta práctica tiene 4 partes. La primera parte es la claridad. Antes de declarar nada, necesitas saber exactamente qué quieres. No aproximadamente, no algo en esa dirección. Exactamente, con detalle, con precisión, porque las declaraciones vagas generan resultados vagos. Cuando le dices al universo, quiero más dinero, el universo puede responderte con encontrar una moneda en el suelo. Literalmente, es más dinero. Cuando le dices al universo, quiero una relación de pareja, puede traerte a alguien que cumple con esa definición mínima, pero que en realidad no es lo que necesitas. La precisión es poder. Sé específico, sé claro, sé concreto. La segunda parte es la declaración en sí misma, una sola vez, dicha con toda tu presencia, con toda tu energía, con toda tu convicción, no repetida 1000 veces en una espiral de urgencia. Una vez, desde la certeza, desde la completud, desde el conocimiento de que mereces lo que estás declarando y de que ya está en proceso de manifestarse. Puedes escribirla si quieres. Puedes decirla en voz alta si eso te ayuda a sentirla. Puedes hacer un pequeño ritual que la ancle en tu experiencia, pero hazlo una vez, con toda tu presencia. Y luego pasa a la tercera parte. La tercera parte es la acción, porque la declaración sin acción es solo un deseo. La fe sin obras está muerta, decían los antiguos, y tenían razón. Las declaraciones más poderosas del mundo no reemplazan la acción, la complementan, la nutren, la cargan de significado y de dirección. Después de declarar lo que quieres, pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso concreto que puedo dar en dirección a esto?
y da ese paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. No con ansiedad, no con urgencia desesperada, sino con la certeza tranquila del que sabe que va en la dirección correcta. La acción alineada con la declaración es una de las formas más poderosas de comunicarle al universo que tu intención es real. No hay nada que diga «en serio lo quiero» más claramente que moverse en la dirección de lo que se quiere. Y hay algo extraordinario que sucede cuando actúas desde ese lugar de certeza, desde ese lugar de ya sé que viene. Las sincronicidades aparecen, las puertas se abren, las personas correctas aparecen en el momento exacto. Las oportunidades se presentan de maneras que no habrías podido planificar ni imaginar, porque tu acción está alineada con tu intención, y esa alineación genera un campo magnético que atrae las circunstancias que necesitas. La cuarta parte, ya lo sabes, el silencio. Después de declarar, después de actuar, guarda silencio sobre el proceso. No lo reportes constantemente. No lo conviertas en el tema central de todas tus conversaciones. Deja que se cocine. Deja que tome su forma. Confía en que lo que sembraste está creciendo, incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando el proceso parece lento o invisible. Este silencio no es un silencio de inactividad. No es que te quedes quieto esperando que algo caiga del cielo. Es un silencio de presencia. Sigues actuando, sigues moviéndote, sigues haciendo lo que tienes que hacer. Pero no estás constantemente mirando si ya llegó el resultado. No estás midiendo el progreso a cada momento. No estás comparando tu proceso con el de otros. No estás buscando señales de validación en cada cosa que pasa. Estás simplemente viviendo, actuando y confiando. Hay una frase que captura esta actitud de una manera hermosa. Actúa como si ya fuera tuyo y deja que el universo llene los detalles. Actúa como si ya fuera tuyo. No fingido, no forzado, no actuado en el sentido superficial de la palabra, sino con la convicción profunda de quien ya sabe. Compórtate como la persona que tiene lo que quieres. Piensa como esa persona. Toma las decisiones que tomaría esa persona. Ocupa el espacio que ocuparía esa persona. Y desde ese lugar de ya es, el universo completa el cuadro. Esto puede sonar abstracto, así que déjame concretarlo con algo que todos podemos entender. Si quieres ser una persona sana, no actúas como alguien que está tratando de ser sano. Actúas como alguien que ya es sano. Comes lo que come una persona sana, no como un sacrificio, sino como una expresión natural de quien ya eres. Te mueves como se mueve una persona sana, no como un esfuerzo, sino como una celebración de un cuerpo que funciona bien. Piensas de tu cuerpo como lo piensa una persona sana, con gratitud, con respeto, con amor. Y desde ese lugar, la salud no es algo que estás persiguiendo. Es algo que ya eres, que ya expresas, que ya vives. Si quieres ser una persona próspera, no actúas como alguien que está tratando de conseguir dinero. Actúas como alguien que ya es próspero. Tomas decisiones financieras desde la abundancia, no desde el miedo. Tratas el dinero que ya tienes con respeto y gratitud, sin importar cuánto sea, porque una persona próspera sabe que la prosperidad empieza por reconocer y honrar lo que ya tiene. No te quejas constantemente de lo que no tienes, no porque ignores la realidad, sino porque sabes que lo que enfocas crece y prefieres enfocar la abundancia que la escasez. Si quieres ser una persona amada, en una relación profunda y verdadera, no actúas como alguien que está buscando desesperadamente el amor. Actúas como alguien que ya es amado, porque lo eres, por ti mismo, primero y fundamentalmente. El amor propio no es un cliché, es el cimiento, es el primer amor. Y cuando lo tienes genuinamente, cuando te tratas a ti mismo con la ternura, el respeto y la consideración con que tratarías a la persona que más amas en el mundo, entonces atraes hacia ti personas que pueden amarte de la misma manera, porque lo que eres por dentro se refleja en lo que aparece por fuera. Esta ley del reflejo es absolutamente coherente y absolutamente implacable. No puedes atraer lo que no eres, no de manera duradera. Puedes conseguir temporalmente cosas que no están alineadas con tu estado interior, pero no se quedan.
no se asientan, no florecen, porque no hay terreno fértil en el que echar raíces. El terreno soy yo. El terreno eres tú. El terreno es nuestro estado interior, nuestras creencias más profundas sobre lo que merecemos, sobre lo que somos, sobre lo que es posible para nosotros. Y por eso, todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la transformación verdadera empieza adentro, siempre adentro. No porque el mundo exterior no importe, sino porque el mundo exterior es una extensión del mundo interior. El mundo exterior cambia cuando el mundo interior cambia. No al revés, o al menos no de manera sostenida y profunda. Quiero hablarte ahora de algo que sucede cuando alguien domina realmente esta práctica de declarar, soltar y callar. Algo que desde afuera puede parecer casi misterioso, casi mágico, pero que desde adentro es simplemente el resultado natural de una alineación coherente y sostenida. Lo que sucede es esto: la vida empieza a fluir. Las cosas que necesitas llegan, a menudo antes de que hayas acabado de pedirlas, a veces de maneras que nunca habrías imaginado. Las puertas se abren donde parecía haber paredes. Las coincidencias se multiplican hasta el punto en que ya no parecen coincidencias, sino coordinaciones. El proceso se vuelve cada vez más fluido, más gracioso, menos forzado. Y esto es porque cuando alineas tu declaración, tu acción y tu silencio en una coherencia perfecta, entras en un estado que algunos llaman flujo, otros llaman gracia, otros llaman la zona. Un estado en el que ya no estás luchando contra la corriente, sino fluyendo con ella. Un estado en el que tu energía no se gasta en resistencia, en duda, en control, sino que está completamente disponible para crear, para actuar, para recibir. El control es uno de los grandes enemigos de la manifestación. El deseo de controlar exactamente cómo va a venir lo que pediste, exactamente cuándo va a llegar, exactamente de quién, exactamente por qué camino. Ese control es la expresión más clara de la desconfianza. Dice: no confío en que el proceso sepa lo que hace, así que necesito dirigirlo yo. Y cuando intentas dirigir el proceso en lugar de dejarte guiar por él, inevitablemente te limitas. Porque tu perspectiva, por brillante que sea, es infinitamente más pequeña que la perspectiva del universo. Tienes acceso a una fracción minúscula de los factores que están en juego. El universo tiene acceso a todos. Soltar el control no significa ser pasivo. Significa confiar. Significa hacer tu parte, la parte que te corresponde, que es declarar, actuar, mantener la alineación y luego dejar que el universo haga la suya, que es coordinar las circunstancias, las personas, los momentos, de maneras que van mucho más allá de lo que tú podrías planificar o imaginar. Hay algo hermoso en esa colaboración. Hay algo profundamente liberador en soltar el peso de tener que controlarlo todo. Hay una ligereza en confiar. Una ligereza que paradójicamente te hace más efectivo, más creativo, más abierto a las oportunidades que se presentan. Porque no estás tan encerrado en tu propia visión de cómo deben ser las cosas que no puedes ver las posibilidades que están justo delante de ti. Quiero terminar con algo que creo que es fundamental, algo que une todo lo que hemos estado hablando en un solo punto de comprensión profunda. Y es esto: la diferencia entre suplicar y declarar no es solo una diferencia de palabras, es una diferencia de identidad. El que suplica se percibe a sí mismo como alguien que carece. El que declara se percibe a sí mismo como alguien que ya es. El que suplica pone el poder fuera de sí mismo, en las manos de algo o alguien externo que puede conceder o negar. El que declara reconoce el poder dentro de sí mismo, como algo que le pertenece por derecho, como algo que nadie puede darle ni quitarle. Esa diferencia de identidad es el verdadero núcleo de todo. No es una técnica que se aprende en un fin de semana. No es un hack de manifestación que se aplica mecánicamente. Es una transformación profunda de cómo te percibes a ti mismo, de cómo te relacionas con el poder, de cómo entiendes tu lugar en el universo.
Y esa transformación es la que produce resultados duraderos, la que produce cambios que se asientan y que permanecen, la que produce una vida que se vive desde la plenitud y no desde la carencia. Cuando declaras desde ese lugar, cuando hablas de lo que quieres desde la certeza de quien sabe que lo merece y que ya está en camino, cuando sueltas con la confianza de quien ha sembrado y sabe que la cosecha llegará, cuando guardas el silencio sagrado de quien custodia algo precioso en proceso de formación, entonces algo cambia. Algo cambia en ti primero, y luego, inevitablemente, algo cambia a tu alrededor. No tienes que suplicar, nunca tuviste que hacerlo. El universo no está esperando que te humilles, que demuestres cuánto sufres, que pruebes que lo necesitas con suficiente desesperación. El universo está respondiendo constantemente a lo que eres, a lo que irradias, a lo que crees en lo más profundo de ti. Y cuando cambias eso, todo lo demás cambia. Declara, con certeza, con amor, con el conocimiento de que mereces todo lo bueno que la vida tiene para dar. Declara una vez, con toda tu presencia, con toda tu convicción. Y luego suelta, confía y calla. Deja que el universo haga su parte. Deja que el proceso se desarrolle. Deja que lo que declaraste tome su forma perfecta en el tiempo perfecto. Y mientras esperas, no estés esperando. Vive, actúa, muévete en dirección a lo que quieres. Sé la persona que ya tiene lo que declaró. Y un día, sin que puedas decir exactamente cómo ni cuándo, te darás cuenta de que lo que declaraste ya está aquí. No como un milagro desde afuera, como el resultado natural de haberte convertido, por dentro, en alguien que ya lo tenía. Eso es todo lo que siempre fue. Eso es todo lo que siempre necesitaste. No técnicas, no trucos, no fórmulas mágicas. Solo esta verdad profunda y simple. Lo que eres por dentro se manifiesta por fuera, y tienes el poder, en cada momento, de elegir quién eres por dentro. Elige la certeza, elige la confianza, elige el amor propio, elige el merecimiento, y observa cómo el mundo que te rodea empieza a reflejar exactamente eso. Porque el universo no te da lo que pides, el universo te da lo que eres. Y tú, en este momento, en este instante de decisión y de comprensión, tienes toda la capacidad de ser exactamente lo que quieres ver reflejado en tu vida. No mañana, no cuando las circunstancias cambien, no cuando alguien te lo permita, ahora, exactamente ahora. Hay un momento específico en el proceso de manifestación que casi nadie menciona, que casi nadie enseña, y que sin embargo es uno de los más determinantes de todos. Es el momento justo antes de que la manifestación llegue, el momento en que todavía no hay evidencia visible de que algo está pasando, pero en el que el proceso interno ya está completo, ya está listo, ya está a punto de cruzar el umbral hacia lo visible. Ese momento es el más peligroso de todo el proceso, porque es exactamente ahí, cuando la fe ha hecho todo su trabajo y el resultado está a punto de aparecer, donde la mayoría de las personas se rinde. Es el momento en que el atleta que lleva meses entrenando piensa que no está progresando. Es el momento en que el emprendedor que lleva un año construyendo su negocio siente que nada está funcionando. Es el momento en que la persona que lleva tiempo trabajando en su salud emocional siente que no ha cambiado nada. Y en ese momento de oscuridad, justo antes del amanecer, muchos abandonan. Muchos vuelven a hablar del deseo desde el miedo. Muchos empiezan a dudar, a cuestionar, a buscar nuevos métodos, nuevos enfoques, nuevas técnicas. Y al hacer eso, al soltar justamente en el momento en que deberían mantener la convicción, interrumpen el proceso en su punto más crítico. Confiar en el proceso significa confiar también en ese momento oscuro. Significa saber que la oscuridad antes del amanecer no es señal de que el día no viene. Es señal de que el día está más cerca que nunca. Es señal de que el proceso está en su fase más intensa, más profunda, más próxima a su conclusión. Y lo que se necesita en ese momento no es más técnica ni más método. Lo que se necesita es más silencio, más quietud, más confianza,
más presencia. Porque el universo no opera según nuestros tiempos, no según nuestra agenda, no según nuestra tolerancia a la incertidumbre, pero sí opera con una precisión y una sabiduría que cuando finalmente podemos ver el resultado completo, nos hace entender por qué cada cosa llegó exactamente cuando llegó, exactamente cómo llegó, exactamente de dónde llegó. Y esa comprensión, que siempre llega después, nos prepara para la próxima declaración. Nos hace cada vez más capaces de confiar, de soltar, de callar, de vivir en la certeza tranquila de quien sabe que lo que declara ya está en camino. Y así, con el tiempo, la manifestación se convierte en algo tan natural como respirar. No como un esfuerzo heroico, no como una batalla contra la resistencia, sino como la expresión fluida y natural de quien eres en lo más profundo de tu ser. Declaras porque es tu naturaleza. Sueltas porque confías en la sabiduría del proceso. Callas porque sabes que el silencio es sagrado. Y recibes porque eso es exactamente lo que haces cuando eres quien ya eres. Recibes lo que ya te pertenece. Dilo, con toda tu alma, con toda tu certeza, con todo tu amor, y no lo vuelvas a mencionar nunca, porque ya está hecho, ya está en camino. Y lo que viene, viene completo, viene perfecto, viene en el momento exacto en que estás listo para recibirlo. Confía, calla y observa cómo el universo, ese universo que siempre ha estado a tu favor, cumple exactamente lo que declaraste con certeza.